Hola chicos, esta noche nosotros vamos a seguir el rastro de unos faroles de papel que flotan sobre un río oscuro, como pequeñas luciérnagas artificiales que se niegan a obedecer las leyes del aburrimiento cotidiano. No son drones con luces, LED, ni tampoco esos proyectores que te venden en TikTok y que prometen convertir tu techo en la Vía Láctea, pero terminan pareciendo más bien un screensaver de Windows 98. No, estos faroles son más frágiles, más silenciosos, y sinceramente, probablemente no sobrevivirías a meterte en el río a recogerlo. Entre corrientes, bichos y quién sabe qué más. Mejor dejemos que sean ellos los que viajen por nosotros. Entonces, antes de ponerte cómodo, tómate un momento para darle me gusta al video y suscribirte, pero solo si realmente disfrutas lo que hago aquí. Y ya que estamos, dime en los comentarios desde dónde estás mirando y qué hora local es, porque siempre me sorprende que alguien esté escuchando esto a las 3 de la mañana, mientras cena cereales a ahora. Atenúe las luces, tal vez encienda un ventilador para obtener ese suave zumbido de fondo y comencemos juntos el viaje de esta noche. Un farol de papel se enciende con un fuego tímido, como si le diera un poco de vergüenza iluminar tanto espacio. Tú lo observas apoyado sobre el agua, temiendo que se hunda en cualquier momento, pero se queda a flote, desafiando la gravedad con un descaro delicado. El río parece una pantalla negra, y los faroles, píxeles, que empiezan a dibujar una historia. Hay algo hipnótico en ese fluir. No hay anuncios, no hay pausas para cargar, y nadie te grita que compres un producto solo por hoy, solo tú. La corriente. Y esos pequeños cubos luminosos. El hecho es que las primeras celebraciones con faroles flotantes en China, durante la dinastía Han, no tenían nada que ver con estética de Instagram, eran ofrendas espirituales, una manera de comunicarse con dioses y ancestros. Los historiadores todavía debaten si el emperador Ming utilizó los faroles como señal de comunicación militar o si simplemente era una excusa para iluminar festivales nocturnos y presumir ante la corte. Mientras tanto, tú los miras y piensas que, para algo tan antiguo, se sienten extrañamente modernos, como si fueran parte de un screensaver de Apple. Recién diseñado, el aire está húmedo y trae ese olor a hojas mojadas que recuerdan a paseos escolares donde alguien siempre olvidaba el paraguas. Uno de los faroles roza la orilla y la llama se sacude, casi como cuando tu teléfono vibra en modo silencioso sobre una mesa de vidrio. Tú sigues su movimiento con la mirada y entiendes que cada farol parece tener personalidad. Uno va recto, confiado. Otro titubea y gira en círculos como si hubiera bebido demasiado. ¿Te fermentado? La noche está llena de microdetalles que normalmente ignoras en el chapoteo de un pez asustado. El reflejo de una estrella fugaz que casi confundes con un avión. Y ese extraño mosquito que siempre parece tener tu ubicación exacta en Google Maps. Y sin embargo, aquí, nada molesta demasiado. Hasta los insectos parecen haberse puesto de acuerdo en que el espectáculo merece respeto a lo lejos. Algunos niños ríen mientras sueltan faroles desde un muelle improvisado. No entienden aún la melancolía que arrastran esas luces. Para ellos es solo un juego. Curiosamente, en Japón todavía existe la costumbre del toro nagashi, donde los faroles recuerdan a los difuntos. A primera vista parece un ritual solemne, pero tú no puedes evitar pensar que la logística de encender cientos de velas sin que alguien termine chamuscado es un milagro en sí mismo. En el agua refleja todo, y cada farol parece duplicarse, creando un ejército luminoso que marcha en silencio. Tú intentas seguir uno con la vista, pero pronto se mezcla con el resto y te das cuenta de lo imposible que es distinguirlo. Es como cuando entras a un festival de música pensando que reconocerás a todos desde lejos, pero a los 15 minutos descubres que todos llevan la misma gorra y gafas de sol en un rincón de tu mente. Surge la idea de que cada farol lleva un deseo oculto escrito en letras invisibles, esperando ser entregado al destino. No importa que tú no hayas puesto el tuyo, el río parece aceptarte como testigo y cómplice. Sientes una calma que rara vez encuentras en la vida diaria. Esa calma que ni el mejor playlist de Spotify con sonidos de lluvia logra reproducir. Mientras tanto, un farol se inclina peligrosamente, y tú contienes la respiración, como si tu concentración pudiera mantenerlo a flote. Contra todo pronóstico, se endereza. Y aquí está el chiste interno de la noche. A ese farol se parece demasiado a ti un lunes por la mañana, tambaleante, pero milagrosamente aún encendido. En esta primera curva del río, el espectáculo no necesita narrador. Tú caminas por la orilla, escuchas como las ramas rozan la superficie, y por un momento el mundo parece haberse simplificado en luces que avanzan, y un río que nunca se cansa de arrastrarla. Es casi un videojuego sin final, pero no en él, que no hay puntuación ni game over.
solo el flujo constante de energía, como si el agua y el fuego hubieran firmado una tregua secreta que nadie más puede leer en el silencio. No es completo. Claro, cada cierto tiempo una rana croa con la misma insistencia que un vecino que golpea la pared porque tu música está muy alta, pero lejos de romper la atmósfera, ese croar añade una textura inesperada. Y mientras tú sonríes por lo absurdo de la comparación, te das cuenta de que el río ya ha avanzado varios metros. Arrastrando contigo todos esos pensamientos, a los faroles se multiplican. Lo que empezó como unos pocos, ahora parece una constelación. En Expansion es un universo paralelo, pero al alcance de tu mano, y te preguntas cómo algo tan sencillo puede sentirse tan infinito. Susurros de papel, eso es lo que escuchas, aunque no haya un sonido real proveniente de ellos. Es como si cada pliegue guardara un secreto, y al contacto con el agua lo soltara en forma de vibración imperceptible. Tú caminas a la orilla del río y te inclinas para observar más de cerca un farol. La luz cálida se filtra a través de la textura rugosa, revelando las fibras que lo forman. Es papel de arroz, frágil y casi transparente, como esas bolsas de supermercado que aseguran que son ecológicas, pero se rompen antes de llegar a casa. La diferencia es que este papel fue trabajado con paciencia, plegado, cortado y ensamblado con precisión. El farol que observas tiene un tono anaranjado, pero no es el único. Otros llevan tintes rojos, amarillos e incluso un rosa pálido que parece recién sacado de un filtro vintage de Instagram. ¿Tú imaginas las manos que los construyeron, dedos manchados y pegamento, respiraciones contenidas para no soplar demasiado fuerte, y esa sensación de satisfacción cuando la última pieza encaja? En realidad, la fabricación de faroles en la antigua China estaba tan ligada al arte como a la espiritualidad. Los historiadores todavía debaten si los patrones geométricos más complejos tenían un significado místico, profundo, o si eran simplemente la manera de los artesanos de presumir frente a los vecinos. Uno de los faroles tiene una forma más atrevida, con pétalos recortados que lo hacen parecer una flor flotante. Tú te preguntas si alguien lo hizo especialmente para impresionar a alguien, porque admitámoslo, siempre hay un toque de coqueteo en los trabajos manuales. Piénsalo en un corazón de papel. No se dobla con esa dedicación solo para que termine olvidado en un cajón. El agua acaricia las bases de madera que sostienen cada farol, como si fueran pequeñas balsas personales. Es curioso cómo algo tan ligero desafía al río. Aquí hay una especie de equilibrio precario que tú también reconoces en la vida. No se necesita ser indestructible. Basta con ser flexible. Eso lo aprendieron hace siglos los que diseñaban estos faroles. Mucho antes de que algún gurú de LinkedIn lo repitiera en conferencias motivacionales. Mientras caminas, descubres una curiosidad. Algunos faroles antiguos no se encendían con velas, sino con luciérnagas vivas colocadas dentro. Suena tierno y algo poético, pero también imaginas lo difícil que debía ser convencer a los insectos de quedarse quietos dentro de un cubo de papel. Probablemente. Esa fue una moda que duró menos que un reto viral en redes sociales. Te agachas y sopla suavemente cerca de uno de los faroles para ver cómo reacciona. La llama parpadea y proyecta sombras que bailan sobre la superficie del agua. El papel se convierte en una pantalla improvisada donde se dibujan figuras deformes, casi como un cine mudo en miniatura. La diferencia es que aquí no hay director ni guión, solo el azar jugando con fuego y agua. En el olor a cera derretida se mezcla con el aroma húmedo del río. Te recuerda vagamente a esos cumpleaños en los que apagas las velas de un pastel y el humo deja un rastro dulce en el aire. Aquí, sin embargo, no hay prisa por apagar nada. Cada llama sigue su curso, libre de interrupciones, como si se burlara de las rutinas y las alarmas de calendario. En un momento te preguntas si los faroles se hablan entre ellos, no con palabras claras, sino con crujidos de papel y movimientos sutiles. Uno se adelanta, otro se queda atrás, y tú casi puedes escuchar una conversación silenciosa, como la de dos amigos que caminan juntos sin necesidad de decirse nada. La noche se vuelve más íntima a medida que te concentras en los detalles. El reflejo del papel en el agua parece duplicar su delicadeza, y el fuego encerrado recuerda que incluso lo frágil puede contener algo poderoso. Es inevitable pensar en metáforas demasiado obvias, pero no importa, estás aquí para dejarte llevar, no para impresionar a nadie, con análisis literarios. Un recuerdo histórico se cuela en tu mente. La pólvora, inventada en China alrededor del siglo IX, revolucionó el uso de los faroles. No solo eran fuentes de luz, sino también de espectáculo, con pequeñas chispas y explosiones que añadían dramatismo a las celebraciones. Claro, no puedes evitar reírte imaginando a los primeros experimentadores descubriendo que sí, la pólvora ilumina, pero también deja cejas chamuscadas en cerca de ti.
un farol con forma de pez, nada figuradamente, junto a los demás. Te da risa pensar que si existiera un modo premium de faroles, serían esos con formas extravagantes. El resto son la versión básica, cubos de papel con una vela dentro. Y sin embargo, todos juntos crean un paisaje más hermoso de lo que cualquier filtro digital podría lograr. Entonces se sientes en un instante de silencio. Sientes que el río mismo respira. El agua se mueve con suavidad, como si respetara la fragilidad del papel. Tú colocas la mano cerca de la superficie sin tocarla y notas la humedad ascender como un aliento. No necesitas sumergirte, el contacto indirecto ya es suficiente para hacerte sentir parte del viaje. A una chispa de humor cruza tu mente en sí. Intentaras fabricar tu propio farol. Probablemente acabarías con los dedos pegados entre sí y un papel arrugado que ni tu perro querría mirar. Pero aquí frente a ti, todo parece sencillo y perfecto, como si el universo mismo hubiera plegado cada pieza a la corriente. Arrastra lentamente los faroles hacia adelante, y tú caminas a su lado, fascinado por cómo algo tan pequeño puede sostener. Tanto en este susurro de papeles encendidos, encuentras un eco de ti mismo frágil, iluminado a ratos, pero flotando contra todo pronóstico. El río se vuelve un espejo tan vasto que olvidas cuál es el mundo real y cuál el duplicado líquido que vibra con cada soplo de viento. Los faroles, con sus llamas tenues, se estiran en reflejos que parecen fideos luminosos cayendo en una sopa. Mueves un poco la cabeza y las figuras cambian, como si la pantalla entera hubiera girado de orientación. Tú parpadeas, el agua parpadea contigo, y por un segundo, todo se siente coordinado. Como una coreografía accidental, te inclinas sin tocar la superficie, porque ya sabes que cualquier roce rompe la magia. Cada farol tiene un gemelo acuático, un hermano invertido, que tiembla con ondas circulares. Esas arrugas parecen la tela de una sábana recién extendida. Nunca queda lisa del todo, pero igual invita al descanso. Te sorprende encontrar tu propio rostro reflejado entre faroles, deformado, como si usaras un filtro de app de belleza, con un humor extraño. Ríes en silencio, aunque enseguida vuelves a la calma. La noche es un proyector. Leonardo da Vinci describió la cámara oscura, una abertura diminuta proyectando el mundo exterior, invertido sobre una pared. Aquí, el obturador es el viento, y el lienzo es el río. El resultado, a una galería infinita de cuadros, que cambian a cada segundo. Uno de los faroles se cruza con un remolino, y deja un trazo ondulado, como una firma ilegible. El farol con forma de pez reaparece, y su reflejo parece moverse con más gracia que el propio objeto, como si el río decidiera mejorar el diseño. Te preguntas si el agua es el mejor editor de arte del mundo. Tú, en cambio, recuerdas tu último selfie en la playa con el pelo rebelde, y admites que el agua no siempre es tan generosa. Primer chiste entregado en un instante, el río parece borrar la frontera entre cielo y tierra. Los faroles parecen estrellas flotando bajo tus pies, y las estrellas parecen faroles suspendidos sobre tu cabeza. La ilusión dura unos segundos, pero lo suficiente para sentir que todo se mezcló en un solo plano. Si grabaras el momento, seguro tu teléfono lo etiquetaría como time-lapse, aunque no hayas tocado nada. Segundo chiste al vuelo B, entre ¿Recuerdas un dato curioso? En algunas libélulas confunden superficies brillantes con agua por cómo reflejan la luz polarizada. Han llegado a depositar huevos en coches encerados o pantallas negras. Te imaginas a una libélula frustrada, diciendo, qué río tan duro, pero algo es algo. Y sonríes con ternura y un poco de lástima. Las luces ámbar te hacen pensar en miel líquida extendida sobre la superficie. La imagen te recuerda un hecho ampliamente conocido: la miel, si está bien sellada, puede durar siglos sin estropearse. Así parecen estos reflejos, dulces y preservados por la corriente, como si alguien los hubiera guardado en ánforas invisibles. O al fondo, escuchas un golpe de ventana cerrándose. El sonido viaja hasta el agua y crea ondas que interrumpen el reflejo perfecto de un farol. En esa ruptura entiendes que el espejo del río no copia, interpreta. Añade texturas, corrige imperfecciones y transforma cada cosa en otra versión. Igual que hacen los recuerdos en los historiadores. Todavía debaten si el Festival de los Faroles se consolidó gracias a influencias budistas durante la dinastía Han Oriental, o si fue más bien una evolución de antiguos ritos taoístas reinterpretados. Khan el Tim. Para ti, esa discusión suena como el mismo juego de reflejos. Tan difícil saber cuál fue la imagen y cuál la copia. En un gato aparece en la orilla, mira su reflejo y decide que no es un rival digno. Con toda la dignidad felina, se retira,
dejando ondas que multiplican el brillo de los faroles cercanos. Cada farol lleva consigo un secreto invisible, y lo traduce en un mosaico escondido en la llama. Tú piensas que palpita dentro del papel. Esto no es un espejo. Tú los observas avanzar, es un traductor y no puedes evitar pensar que cada luz te sientes incluido en ese reflejo, lanzada al río para que las corrientes, como si la noche te hubiera aceptado. Algunos deseos tal vez son evidentes, la de arriba y la de abajo. Salud, respiras, amor, flotas, suerte, y comprendes que el viaje no necesita precisión, otros deben de ser más extravagantes, y tú ya estás como ojalá mi jefe renuncie, o que mi crush responda antes de 2030. Tú sonríes, porque en el fondo, sabes que el río no juzga. En los festivales tradicionales, los faroles flotantes se utilizaban para guiar a los espíritus ancestrales, como linternas en el camino de regreso. Los historiadores todavía debaten si ese simbolismo surgió primero en China o si fue heredado de costumbres budistas de la India. Tú simplemente ves en cada llama un recordatorio en alguien. En algún momento, lo encendió con intención, con un pensamiento que ahora navega contigo. A uno de los faroles parece más brillante que el resto, como si la persona que lo lanzó hubiera puesto un deseo particularmente intenso. Tal vez escribió su nombre en el papel antes de doblarlo, o tal vez susurró algo justo antes de dejarlo en el agua. Te inclinas, casi esperando escuchar esas palabras atrapadas en la cera derretida. Lo único que percibes es un crujido suave, el susurro del papel al mojarse un poco. Es como si realmente murmurara al oído del río. Piensas en lo curioso que sería si existiera un servicio de atención al cliente de deseos. Gracias por lanzar su farol. Su petición será procesada en un plazo de 3 a 5 lunas, dependiendo de la velocidad de la corriente. El chiste te arranca una risa breve, pero enseguida vuelves a la contemplación. En el aire nocturno, acaricia tu rostro, y el aroma a humo dulce de las velas se mezcla con la humedad. Tú imaginas que cada farol es un pequeño USB espiritual, cargando datos emocionales y enviándolos a algún servidor cósmico. Si alguien inventara una app para rastrear deseos flotantes, seguro tendría millones de descargas. Aunque probablemente fallaría más que un GPS en túnel, de pronto recuerdas un hecho histórico ampliamente conocido durante siglos. En el Festival de Yuanjiu en China, las familias escribían acertijos en faroles, invitando a los transeúntes a resolverlos. Era un juego comunitario, un Tinder intelectual en plena dinastía Song. Ahora te preguntas qué acertijo llevaría el farol que pasa frente a ti. Tal vez algo simple. Tengo ojos pero no veo. ¿Qué soy? Tú te quedas pensando, y luego recuerdas que es una aguja. Un farol cercano parece inclinarse hacia otro, casi tocándolo. Tú lo interpretas como un gesto romántico, como si dos deseos se cruzaran en un guiño secreto. No puedes evitar comentar en voz baja. Espero que tengan suerte. Why pour on? Momento. El río te responde con un chapoteo ligero, como si aprobara la unión. Una curiosidad excéntrica cruza tu mente. En algunos pueblos antiguos de Asia, se creía que si un farol se hundía, era porque el deseo era demasiado pesado para cumplirse. Aunque un poco cruel, la idea tiene un atractivo poético. Imaginas un deseo gigantesco como quiero ser eterno, y al instante ves al farol hundirse con un plop resignado. El río sigue arrastrando mensajes luminosos, y tú te conviertes en un espectador privilegiado de un buzón flotante, sin sobres ni sellos. Hay algo reconfortante en pensar que el agua guarda esos secretos, que nadie más puede leerlos, y que se disuelven lentamente como tinta en lluvia. Mientras los faroles avanzan, piensas que tu propio deseo quizá también flota en alguno de ellos, aunque nunca lo hayas escrito. Al fin y al cabo, al observarlos, ya has compartido un pedazo de tu mente con la corriente. Es un pacto silencioso. ¿Cómo aceptar términos y condiciones sin leerlos, pero en versión poética? Sigues caminando y notas que cada farol parece llevar una emoción distinta: alegría, nostalgia, esperanza, y aunque no puedes descifrarlas, sientes que todas juntas construyen una sinfonía invisible. Como si el río se hubiera convertido en un álbum de Spotify que mezcla géneros en un poco de balada, algo de electrónica suave, y sí, alguna canción incómoda que todos pretenden no tener en la playlist. Al final, comprendes que estos secretos en llamas no buscan respuesta. Solo buscan viajar, moverse, existir un poco más allá de las manos que los soltaron. Y tú, caminando junto a ellos, eres parte de ese viaje, aunque no lo hayas planeado. El río se estrecha un poco, y aparece un puente antiguo que se alza como un arco de sombra sobre el agua. Los faroles, obedientes a la corriente, se acercan a ese pasadizo oscuro con una calma que a ti te pone un poco nervioso. No is un tunnel, de videojuegos donde temes que aparezca un jefe final, pero igual tiene algo de misterio. Tú miras cómo la luz de cada farol acaricia las piedras húmedas, revelando grietas y marcas de siglos pasados en el puente, con sus arcos de piedra,
Parece un gigante dormido. Cada farol que pasa debajo es como una luciérnaga que se atreve a rozar sus costillas. Te preguntas cuántas generaciones lo han cruzado cargando bolsas, yajos, secretos de enamorados o simples chismes de mercado. El eco de esas vidas todavía vibra en las rocas. Los historiadores todavía debaten si estas construcciones servían más como símbolos de poder político que como simples caminos. Lo cierto es que bajo la luz de los faroles parecen monumentos levantados solo para decorar la noche en un hecho histórico. Se te viene a la mente el Gran Canal de China, con sus miles de kilómetros. Fue cruzado por innumerables puentes durante la dinastía Sui-An. Era un proyecto tan colosal que hasta hoy se considera una de las maravillas de la ingeniería antigua. Tú piensas que si hubieras sido obrero en aquella época, probablemente te habrías quejado igual que ahora cuando tu jefe pide un informe urgente. El viernes a las 4 página en el aire bajo el puente es más fresco y el sonido del agua se amplifica. Los faroles flotan despacio, como si respetaran el silencio de ese espacio. De pronto, notas como algunos reflejos se multiplican en las paredes húmedas, creando figuras danzantes que parecen sombras teatrales. Por un instante, sientes que asistes a una función privada montada por fuego. Agua guay, pedra, un detalle excéntrico, cruza tu mente. En algunas aldeas, se decía que los puentes eran lugares habitados por espíritus guardianes, a los que había que saludar antes de cruzar. Tú, por si acaso, murmuras un hola suave. Naji Spongy. Pero una gota de agua cae justo encima de tu nariz. Decides interpretarlo como un saludo de vuelta. La escena bajo el puente tiene algo de cinematográfico. El contraste entre la penumbra y la luz cálida de los faroles recuerda a un fotograma cuidadosamente editado. Si este fuera un tráiler, seguro incluiría una voz profunda diciendo un río, un deseo, una noche que cambiará todo. Primer chiste de la sección tú avanzas despacio, acompañando a los faroles, y notas cómo el sonido de pasos imaginarios sobre el puente se mezcla con tu respiración. Es como si las memorias de todos los transeúntes siguieran resonando ahí arriba. Entrelazadas con tus propios pensamientos, algunos faroles logran atravesar el arco sin apagarse. Otros parecen luchar contra corrientes que se arremolinan bajo. Te conmueve verlos resistir, porque en su fragilidad encuentras un reflejo de la terquedad humana. Avanzar aunque todo parezca en contra a un recuerdo te hace sonreír. En la antigua Roma también había puentes que servían como centros de encuentro, casi como cafeterías modernas. Personas iban no solo a cruzar, sino a socializar, a intercambiar noticias. Imaginas este puente chino como un lugar similar, lleno de vendedores, poetas y curiosos, todos compartiendo historias mientras los faroles flotaban debajo en el chiste. Se te escapa solo si hubiera existido Wi-Fi en aquel entonces. Seguro el puente habría sido el Starbucks de la época. Segundo chiste cumplido, a la corriente se intensifica al salir del túnel, y los faroles se dispersan, como si celebraran haber sobrevivido a la sombra. Sus llamas parpadean más vivas, y tú también sientes un alivio extraño, como si hubieras atravesado un reto, aunque solo estabas caminando por la orilla por un momento. Piensas que cada puente es un recordatorio, algo que conecta, que une orillas y tiempos. Este en particular une la noche con la historia, el fuego con la piedra, y tus pensamientos con los deseos que flotan al mirar atrás. El arco se queda como una boca oscura, tragándose la corriente. Al mirar adelante, los faroles siguen su viaje hacia un tramo más abierto. Tú respiras profundo, sintiendo que acabas de presenciar un pequeño rito de paso, y aunque no lo digas en voz alta, entiendes que cada vez que un farol supera un puente, un deseo gana un poco más de fuerza. El puente queda atrás, y lo primero que notas es un cambio en la música nocturna. Como si alguien hubiera subido el volumen del paisaje sonoro, los grillos empiezan a marcar un ritmo constante. Las ranas se suman con voces graves, y hasta un murciélago solitario cruza el aire con un chillido corto que parece un efecto de sonido en baja resolución. Tú sonríes, porque ahora los faroles no viajan solos, flotan, escoltados por un coro improvisado de insectos. El canto de los insectos tiene algo hipnótico. Es repetitivo, sí, pero también tranquilizador, como si el río hubiera contratado un DJ minimalista. El criseri se vuelve percusión, el croak se convierte en bajo, y el zumbido de algún mosquito desafortunado actúa como un sintetizador desafinado. ¿Tú piensas que si existiera un festival musical de faroles flotantes, la entrada sería gratuita, pero los mosquitos serían la parte molesta del público? Primer chiste entregado, un hecho histórico,
aparece en tu mente en Aristóteles. Siglos atrás, escribió sobre el canto de los grillos, describiéndolo como un fenómeno natural ligado al calor del verano. Curiosamente, los antiguos griegos también asociaban el sonido de estos insectos con la inmortalidad y la poesía. Los historiadores todavía debaten si esas observaciones fueron científicas o simplemente una forma elegante de justificar que no había aire acondicionado en Atenas. El aire aquí huele distinto, cargado de humedad y tierra mojada en cada farol. ¿Qué pasa? Parece arrastrar consigo un remolino de aromas, como si el fuego potenciara las notas escondidas de la noche. Tú inhalas y sientes una mezcla de nostalgia y frescura. El tipo de sensación que ni el mejor difusor eléctrico logra recrear. Un detalle excéntrico. Cruza tu memoria. En algunas aldeas del sudeste asiático, las personas utilizaban insectos como instrumentos vivos. Había jaulas pequeñas con grillos criados para cantar en mercados nocturnos, casi como si fueran vinilos de colección. Imaginas a alguien presumiendo: "En este grillo es edición limitada, canta en remayo, era en los". Faroles siguen avanzando, y sus reflejos parecen danzar al compás del coro. Tú percibes como las llamas vibran con cada sonido, como si de verdad escucharan el concierto y respondieran con destellos. Te preguntas si en realidad los insectos creen que están cantando para ellos, como si cada farol fuera un escenario iluminado. En una ráfaga de viento se une a la orquesta. Agita las hojas de los árboles, añade un susurro grave y, de paso, pone a prueba la estabilidad de los faroles. Algunos se tambalean, otros se acercan demasiado entre sí, como si bailaran en un pogo lento. Tú contienes la risa al imaginar un festival alternativo patrocinado por la naturaleza en Rio Fest, edición insecto. Segundo chiste, bien colocado en el agua. Mientras tanto, responde con su propio instrumento, un golpeteo suave contra las piedras de la orilla. De repente, notas como todo se sincroniza. Es como si hubieras puesto en marcha una playlist que combina sonidos humanos y no humanos, con loops infinitos que ningún algoritmo de Spotify podría imitar con tanta precisión. Piensas en cómo los insectos, invisibles la mayor parte del día, se convierten en protagonistas de la noche. En la tradición japonesa, se han escrito haikus dedicados al canto de los grillos, comparando su persistencia con la fugacidad de la vida. ¿Esa idea resuena contigo? Mientras los faroles flotan y se consumen lentamente, los insectos cantan como si supieran que su escenario dura apenas unas horas. A un chapoteo fuerte interrumpe la sinfonía, un pez salta y vuelve a caer, generando ondas que hacen vibrar a los faroles cercanos. Por un instante parece un aplauso improvisado. Tú decides que el río también participa en la orquesta. Aunque su instrumento sea más ruidoso, la curiosidad te pica. ¿Cómo sería grabar todo esto? Un micrófono, una cámara y de fondo las luces flotando. Piensas que, editado con un poco de reverb, podría convertirse en el ASMR definitivo. Luego recuerdas que ya estás aquí escuchándolo en vivo y que ningún archivo de audio puede capturar esa vibración en tu piel. Mientras sigues la caminata, sientes que la música natural se convierte en un mantra. Repeat, repeat. Y en esa repetición encuentras paz, como si cada croak fuera un recordatorio de que la vida sigue su curso. Los faroles continúan flotando, pero ahora no viajan en silencio. Llevan consigo el acompañamiento de un coro que nunca pidió escenario. Y tú, espectador accidental, terminas siendo parte de un concierto que no necesita aplausos. Las ciudades duermen y los faroles flotan frente a ellas, como visitantes discretos. Tú caminas por la orilla y notas como las luces anaranjadas de las ventanas apagadas parecen competir en silencio con las llamas móviles sobre el río. Algunas casas tienen las cortinas corridas, otras dejan escapar una rendija de luz, y en medio de esa calma urbana, los faroles se sienten como intrusos suaves, mensajeros que nadie invitó, pero a los que nadie rechaza. Las calles están vacías, salvo algún perro que ladra en la distancia. Ese ladrido rebota sobre los muros, se mezcla con el rumor del agua y acaba pareciendo parte de la canción nocturna que empezó hace un rato con insectos y murciélagos. Tú imaginas al perro viendo los faroles y pensando: otra vez humanos, inventando cosas raras. Primer chiste de la sección en un balcón. Un anciano fuma en silencio. Su mirada está fija en los faroles, como si buscara reconocer alguno. Quizá espera encontrar el deseo que lanzó cuando era joven, o tal vez solo disfruta de ver cómo el río se lleva la rutina lejos de su puerta. Los historiadores todavía debaten si las celebraciones de faroles en las ciudades chinas medievales eran principalmente religiosas o con el tiempo se convirtieron en espectáculos comunitarios. Tú, desde abajo, sientes que aquí se combinan ambas cosas. Algo espiritual
y algo cotidiano, flotando al mismo tiempo en un hecho histórico ampliamente conocido atraviesa tu mente en la dinastía Tang. Chang'an Actual Xi'an era una capital vibrante que se iluminaba con miles de faroles durante el festival Yuanzio. Las calles, llenas de poesía y comercio, parecían un mar de estrellas terrenales. Piensas que esta ciudad, dormida frente a ti, es apenas una versión mínima de aquello, pero aún así guarda una chispa de la misma magia. El río refleja los edificios como un negativo borroso. Ventanas inclinadas, balcones distorsionados, fachadas enteras convertidas en manchas líquidas. Los faroles atraviesan esos reflejos como exploradores diminutos, cruzando mundos que se derriten con cada ola. Es un espectáculo doble en la ciudad. En su silencio y su copia soñolienta en el agua, una curiosidad excéntrica, te hace reír por dentro en algunas partes de Asia. Se creía que si un farol pasaba frente a tu casa y seguía encendido, traería buena fortuna a los habitantes. Imaginas a un vecino espiando desde la ventana, apostando mentalmente por cuál llegaría vivo hasta la esquina. Sería como ver una carrera de caracoles con apuestas incluidas. Segundo chiste cumplido, a un coche pasa a lo lejos. Sus faros cortan la oscuridad y por un instante rivalizan con los faroles. Pero apenas desaparece el motor, la calma vuelve a cubrir todo. Te das cuenta de que los faroles ganan la competencia sin esfuerzo. En ellos no necesitan gasolina ni claxon para llamar la atención. El aire de la ciudad dormida tiene olor a humo lejano, a comida olvidada en alguna cocina nocturna. Tú piensas que, si alguien despierto mirara ahora por la ventana, se encontraría con un espectáculo que parece hecho a medida para insomnes. Una postal improvisada para quienes no concilian el sueño en el silencio urbano, también te recuerda otro hecho curioso. Durante la Edad Media, en Europa, las ciudades tenían toques de queda estrictos. De noche, todo se apagaba, y quienes se atrevían a salir eran vigilados por patrullas. Aquí, en cambio, la vigilancia la hacen los faroles. Patrulleros silenciosos que revisan fachadas sin pedir documentos. Tú avanzas por un callejón paralelo al río, y cada paso resuena más de lo esperado. El eco se mezcla con la vibración del agua, y por un momento sientes que caminas dentro de una caja de resonancia. Al fondo, otra ventana se abre en una mujer joven, con expresión soñolienta. Asoma la cabeza y observa las luces. No dice nada, solo deja que su mirada flote junto a las llamas. Y tú entiendes que incluso en una ciudad dormida, siempre habrá testigos. Aunque sean pocos, el contraste es evidente. Dentro de las casas, camas, cobijas, sueños, fuera, los faroles, los deseos, la corriente. Tú piensas que en algún punto esos mundos se cruzan, quizá cuando alguien sueña con lo mismo que pidió en un farol. El río, sin darse cuenta, se convierte en puente también entre el sueño y la vigilia. Las luces siguen su curso, alejándose poco a poco del área urbana. Los ladridos se desvanecen, las ventanas se apagan, y la ciudad entera parece volver a su respiración profunda. Tú miras hacia atrás y ves el reflejo de las construcciones deshacerse en el agua, como si nunca hubieran existido. Las en cambio, persisten, firmes en su viaje, recordándote que no todas las luces necesitan paredes para existir. El aire cambia otra vez, ahora más inquieto. Una brisa fresca sopla desde el este, y los faroles se estremecen como si alguien hubiera presionado el botón de shuffle en su recorrido. Tú notas como algunos giran lentamente sobre sí mismos, otros se desvían un poco de la corriente, y de pronto el río entero parece una pista de baile suave y lenta. Cada farol se mueve con estilo propio, aunque ninguno parece perder su rumbo. El viento trae consigo un murmullo distinto, casi como si cargara historias viejas. Tú te imaginas que cada giro del farol es un gesto narrativo. Uno, que se inclina hacia la orilla, cuenta una historia de despedida. Otro que gira varias veces habla de risas y confusión. El que se mueve recto y firme es un relato de disciplina. Es como un lenguaje secreto, escrito en coreografías diminutas. Un hecho histórico conocido se asoma, durante siglos. Los nocturnos en China estuvieron acompañados por faroles colgantes y flotantes, que servían no solo para iluminar, sino también como centros de reunión. Los historiadores todavía debaten si estas tradiciones surgieron más por necesidad práctica, o por el deseo de embellecer lo cotidiano. Tú, viendo cómo la brisa organiza esta danza improvisada, sospechas que siempre hubo un poco de ambas cosas. El río se convierte en un libro abierto donde cada movimiento de papel y fuego es una palabra. Tú sigues la lectura, pero en lugar de frases, encuentras sensaciones. Es un estilo narrativo que no necesita gramática, solo agua, viento y luz. En una curiosidad excéntrica aparece. En ciertas aldeas de Japón, se decía que si un farol
giraba 3 veces seguidas por el viento, significaba que el deseo estaba siendo leído por un espíritu. Tú observas con atención uno que hace exactamente eso, y piensas, medio en serio y medio en broma, que acabas de presenciar una notificación sobrenatural. Primer chiste entregado en: el viento continúa soplando, y te hace recordar lo poco que controlamos el rumbo de las cosas. Igual que esos faroles, tú también has girado muchas veces en direcciones inesperadas, pero como ellos, aún sigues a flote. El paralelo es obvio, sí, pero también reconfortante. Los árboles cercanos crujen con la brisa, y las ramas parecen inclinarse hacia el agua como si también quisieran espiar las historias en movimiento. Sus reflejos se mezclan con los faroles, creando un collage entre sombras naturales y luces humanas. Tú piensas que el río es ahora una pantalla compartida, una transmisión en vivo sin wifi ni anuncios, de pronto, el viento sopla más fuerte y uno de los faroles casi se apaga. Tú contienes la respiración como si eso ayudara a protegerlo. Contra todo pronóstico, la llama resiste. Es inevitable pensar en la cantidad de veces que tú también estuviste a punto de apagarte y sin embargo, seguiste brillando. Segundo, chiste con tono de autoironía, aunque en tu caso, la chispa suele necesitar café para sobrevivir. El murmullo de la brisa te recuerda historias antiguas contadas en mercados al aire libre, comerciantes, poetas, viajeros, compartiendo anécdotas bajo faroles de papel, colgados en postes improvisados. Tú imaginas a alguien contando un relato exagerado sobre dragones, mientras el público ríe y los faroles marcan la escena con su luz cálida. Esos relatos, igual que los faroles flotantes de ahora, viajaban sin dueño, cambiando con cada boca que los repetía en la orilla. Escuchas el roce de bambúes que chocan entre sí, generando un sonido hueco y profundo. El viento los mueve como si fueran instrumentos gigantes acompañando la danza de los faroles. Todo se sincroniza en agua, fuego, papel, viento, bambú. Y tú, sin darte cuenta, eres parte del público de esta obra sin guión. En el aire se calma de golpe, como si alguien hubiera bajado el telón. Los faroles vuelven a avanzar en línea más recta, retomando el ritmo de la corriente. Tú respiras hondo, con una sensación de haber presenciado un capítulo secreto del río, un episodio contado solo a quienes estaban despiertos para escucharlo. A la brisa se aleja, llevándose sus historias, pero dejando una certeza en los faroles. No solo viajan por agua, también navegan por viento y memoria. Y tú, testigo improvisado, llevas ahora esos relatos contigo, como si hubieras escuchado un susurro directo desde otro tiempo. El río se abra, y de pronto la corriente que antes parecía un pasillo íntimo se convierte en un salón inmenso. Los faroles se dispersan, dejando de ser una procesión para transformarse en un enjambre de estrellas flotantes. Tú te en la orilla y respiras más profundo, porque la amplitud cambia la atmósfera. Ya no es un secreto compartido. Ahora es un espectáculo cósmico en versión acuática. Desde aquí, la superficie del agua es tan vasta que los faroles parecen planeta en miniatura, navegando una galaxia líquida. Algunos se alejan como si buscaran su propia órbita, otros se agrupan en constelaciones improvisadas. Tú no puedes evitar comparar la escena con abrir una aplicación de astronomía en el móvil, esa que te muestra estrellas y planetas, solo que aquí no necesitas batería ni conexión. Un hecho histórico ampliamente conocido aparece en tu mente. El astrónomo Ptolomeo, en la antigüedad, organizó el universo en esferas concéntricas. Los historiadores todavía debaten si lo hacía como un intento científico riguroso o como una manera de darle sentido estético al caos del cielo nocturno. Al ver los faroles flotando en este tramo ancho, entiendes que el mismo impulso estético sigue vigente: ordenar lo inabarcable en patrones que nos tranquilicen. El silencio aquí es distinto, más espacioso. Cada farol parece emitir no solo luz, sino también calma, como si en este escenario más grande necesitara expandirse para no quedar perdido. Tú miras uno especialmente pequeño y piensas que es el equivalente a un usuario nuevo en un chat masivo, tímido, pero todavía presente. Primer chiste de la sección en el agua refleja un firmamento duplicado. Por un instante, pierdes la referencia de dónde estás. Arriba hay estrellas, abajo hay estrellas. En medio de ti, un observador suspendido. Es un momento de vértigo suave, el tipo que te hace sentir minúsculo, pero no en un mal sentido, más bien como parte de una escala inmensa que te acoge en una curiosidad excéntrica. Te hace reír. En el siglo XVII, un jesuita europeo que viajó a China escribió en sus crónicas que los faroles flotantes eran planetas obedientes al río. Imagina que sin telescopio moderno, la metáfora parecía obvia. Tú sonríes pensando que, siglos después, sigues usando la misma comparación, aunque tu referencia sea más Netflix que cosmos aristotélico. En el viento
aquí apenas se nota. Todo se ralentiza, y los faroles parecen moverse en cámara lenta. Algunos se adelantan y forman un grupo compacto que recuerda a la Osa Mayor. Tú lo señalas mentalmente, como si trazases líneas invisibles, y descubres que el río es ahora tu propio planetario portátil. Una barca aparece en el horizonte, silenciosa, con un pescador solitario que parece parte del decorado. Él apenas se mueve, deja que la corriente haga el trabajo. El contraste te golpea, mientras los faroles flotan como deseos humanos. Él flota como rutina. Quizá ni siquiera nota el espectáculo en el que navega. Tú piensas que es como cuando alguien está tan acostumbrado a una vista espectacular desde su casa que ya no la aprecia. Segundo chiste cumplido, a los faroles siguen alejándose y tú los ves encogerse poco a poco hasta volverse puntos en la distancia. La sensación es parecida a ver un avión en el cielo. Comienza grande, tangible, y en minutos es apenas un destello. La diferencia es que aquí no hay motores ni rutas fijas, solo la voluntad del agua. Te preguntas si los deseos también se diluyen en esta inmensidad. Tal vez algunos se pierden, otros se fortalecen al unirse en grupos. En cualquier caso, la grandeza del río no apaga la intimidad de cada llama. Incluso la más lejana sigue siendo reconocible como un farol único. El aire se enfría ligeramente, como si este espacio abierto diera más libertad al viento para circular. Cierras los ojos un momento y escuchas en el eco del agua en la distancia, un grillo insistente que todavía no se rinde. Y, sobre todo, ese zumbido sutil de llamas pequeñas que no debería escucharse, pero que tu imaginación insiste en amplificar. Cuando vuelves a abrir los ojos, descubres que el tramo ancho no intimida, al contrario, invita a perderse, y entiendes que no hace falta controlar la galaxia líquida frente a ti. Basta con mirarla, dejarla moverse y reconocer que formas parte de la misma expansión. Los faroles se internan más en el río abierto, y, mientras lo sigues con la vista, empiezas a notar cómo el paisaje mismo se tiñe de memoria. El agua, cargada de siglos, refleja no solo las luces de esta noche, sino las sombras de otros tiempos. Cada ondulación parece arrastrar una historia. ¿Tú lo sientes? No caminas junto a un río cualquiera. Caminas junto a un archivo líquido, a un hecho histórico ampliamente conocido. Surge en tu mente durante la dinastía Ming. Grandes celebraciones con faroles marcaban el final del Año Nuevo chino. Era un evento masivo, con procesiones, dragones de tela y multitudes que llenaban las calles. Los historiadores todavía debaten si estas festividades eran una forma de reforzar la unidad política o simplemente un desahogo colectivo después de semanas de invierno. Al ver los faroles de ahora, flotando en silencio, ¿te parece una versión íntima de esa misma necesidad? Usar la luz como excusa para reunir emociones. El reflejo del río trae ecos de guerras que pasaron por estas aguas. Piensas en soldados que cruzaron improvisando puentes de madera, en comerciantes que huyeron con sus bienes, en mensajes secretos escritos en papeles que quizá también viajaron por la corriente. La ironía es que, aunque el río cargó violencia, ahora solo ofrece calma. Tú sonríes. En la historia tiene mala memoria selectiva, como un amigo que siempre cuenta anécdotas divertidas y olvida los momentos incómodos. Primer chiste de la sección. De pronto, el viento deja ver el contorno de unas ruinas en la orilla, restos de muros cubiertos de musgo. La brisa mueve el agua de forma que los reflejos parecen fantasmas caminando por encima de esas piedras. Te acercas y piensas que los faroles son como visitantes modernos, saludando a un pasado olvidado. En una curiosidad excéntrica cruza tu mente. En algunos pueblos de Vietnam había quienes lanzaban faroles no para pedir deseos, sino para enviar mensajes a los muertos con frases escritas directamente en el papel. ¿Tú imaginas un farol con un hola abuelo? ¿Todavía me debes 5 monedas flotando entre los demás? Es imposible no reír con la mezcla de ternura y sarcasmo de esa práctica. Los faroles que pasan ahora parecen más solemnes. Quizá sea la influencia de esas ruinas, o el silencio más denso que reina en este tramo. Tú percibes que las llamas se sienten menos juguetonas y más reflexivas, como si supieran que el agua debajo guarda demasiados secretos. El cielo también se refleja distinto aquí. Las estrellas parecen más bajas, como si quisieran espiar lo que ocurre en la superficie. Y en esa unión, entre arriba y abajo, sientes que el tiempo mismo se dobla. La antigüedad y el presente conviven sin molestarse. En una figura en la distancia llama tu atención. Alguien con una linterna camina por la otra orilla. No sabes si vigila, si participa o si solo se cruzó con el espectáculo por casualidad. En cualquier caso, su luz parece responder a las de los faroles,
como si hubiera una conversación muda entre ellos. Tú piensas que sería gracioso si solo estuviera buscando señal de Wi-Fi en medio del campo. Segundo chiste de la sección en el agua. Arrastra los faroles lentamente hacia la curva siguiente, y cada uno parece convertirse en una cápsula de tiempo. Tú los miras y te das cuenta de que son una metáfora viviente. Encargan con la fragilidad del presente, flotan sobre un río que nunca olvida, y terminan siendo parte de un paisaje que siempre se renueva en el viento vuelve a soplar. Más frío, y se lleva contigo la sensación de que acabas de tener un vistazo al otro lado de la historia, como si hubieras abierto un libro y encontrado, entre páginas oficiales, un dibujo secreto dejado por alguien siglos atrás. Del Río guarda sus recuerdos y no los explica. Los faroles, en cambio, se limitan a brillar y seguir. Whitewater, en medio de ambas narrativas, solo puedes caminar, observando cómo pasado y presente se funden en un resplandor que avanza sin pausa. El río, después de mostrarse solemne con sus ruinas y memorias, se adentra ahora en un tramo más salvaje. La vegetación se vuelve densa a ambos lados, altos lianas colgando, arbustos que rozan el agua como si quisieran detener el viaje de los faroles. Tú sientes que entras en un territorio distinto, uno donde la naturaleza dicta las reglas. A los faroles parecen más pequeños en este entorno. Sus llamas luchan contra la oscuridad espesa, que aquí no es tranquila sino vibrante, llena de sonidos y movimientos. Un insecto grande pasa volando con un zumbido grave, y por un segundo piensas que podría cargar uno de los faroles como si fuera Uber nocturno. Primer chiste de la sección en Anún. Hecho histórico conocido llega a tu mente. Marco Polo, en sus viajes por Asia, describió paisajes exuberantes donde el agua y la selva se confundían en una sola cosa. Los historiadores todavía debaten si exageraba para impresionar a los europeos, o si de verdad quedó sobrecogido por la magnitud de lo que tú, observando este tramo del río, piensas que quizás se quedó corto en las ranas. Aquí no cantan como antes. Aquí rugen. El coro de grillos es más fuerte, y de entre la espesura llega un chillido de ave nocturna que te eriza la piel. No sabes si te vigila o solo defiende su territorio. Los faroles flotan sin miedo, pero tú caminas más lento, como quien entra en una sala oscura llena de muebles invisibles. Una curiosidad excéntrica aparece en tu mente. En ciertas regiones amazónicas se han registrado peces que saltan hacia las luces artificiales, confundidos por ellas. Imagine a pour, un momento un farol siendo secuestrado por un pez nocturno. Tours, aunque también miras con cautela la superficie por si acaso. El follaje proyecta sombras irregulares sobre el agua. Algunas ramas parecen brazos extendidos que quisieran atrapar a los faroles. Tú piensas que esta sección del viaje es como el nivel difícil de un videojuego, con obstáculos inesperados, sonidos inquietantes, y sin tutorial que explique qué hacer. En la corriente se acelera ligeramente y los faroles giran en espirales cortas, como si bailaran para esquivar raíces invisibles. Uno roza la rama de un sauce y su llama se inclina peligrosamente. Por un momento crees que se apagará, pero sigue ardiendo, terco, como alguien que entra a un examen sin haber estudiado y aún así logra sobrevivir. Segundo chiste cumplido. El aire huele distinto aquí, hay humedad profunda, hojas en descomposición y ese aroma penetrante de plantas que se abren de noche. Tú inhalas y sientes que es casi un perfume natural, aunque con notas demasiado intensas para venderlo en una tienda. En medio del silencio interrumpido por sonidos salvajes, piensas en lo extraño que es ver fuego coexistiendo con tanta vegetación. Humedad. Es como si la naturaleza aceptara a los faroles como huéspedes temporales, sin atacarlos ni sofocarlos. Esa tolerancia, silenciosa pero evidente, te parece más mágica que cualquier mito. A la luna aparece entre las copas de los árboles y proyecta reflejos plateados que se mezclan con el naranja cálido de los faroles. El contraste es tan fuerte que el río parece pintado en dos capas, una fría y distante, otra cálida y cercana. Tú mueves la cabeza para mirar ambos reflejos y sientes que estás viendo dos realidades simultáneas al fondo. Escuchas un rugido, sordo, tal vez un animal grande, tal vez solo la corriente chocando contra piedras. Sea lo que sea, los faroles no se inmutan. Tú, en cambio, aceleras el paso un poco, porque tu imaginación ya está escribiendo su propia lista de criaturas posibles. Finalmente, notas como la vegetación empieza a abrirse de nuevo. La selva no dura para siempre. Se abre paso al siguiente escenario, pero la sensación de haber cruzado un tramo indomable se queda contigo. Los faroles flotan intactos, como exploradores diminutos que han demostrado que incluso la selva debe ceder ante la constancia de la luz. El río se calma un poco después de ese tramo salvaje, pero lo que viene ahora no es menos intenso. Aquí,
En la penumbra suave, empiezas a notar como algunos faroles pierden su fuerza. Una llama titubea, otra se apaga de golpe. Guay el agua acoge, el papel ennegrecido como si lo hubiera estado esperando desde el principio. Tú respiras hondo, sabes que la fragilidad siempre fue parte del viaje. A un farol cercano, se inclina demasiado, el fuego toca el borde de papel, y en un parpadeo la luz desaparece. Queda solo el contorno húmedo, flotando a la deriva. Tú lo miras con una mezcla de tristeza y ternura, porque entiendes que no falló, simplemente cumplió su ciclo. Como un helado en verano, estaba destinado a desaparecer, y lo hizo con dignidad. Primer chiste de la sección en Anel. Silencio se vuelve más profundo alrededor de cada farol apagado. Los que siguen encendidos avanzan como guardianes, iluminando el camino de sus compañeros caídos. Es inevitable pensar en el contraste Yan. La oscuridad de unos hace brillar más la luz de otros. A un hecho histórico, ampliamente conocido, aparece en tu mente durante la dinastía Tang. Los faroles eran elaborados con seda y madera, materiales más resistentes que el papel. Los historiadores todavía debaten si ese cambio fue por estética, por durabilidad o simplemente porque la corte imperial tenía presupuesto para lujos. Tú piensas que, aún así, ningún material escapa al tiempo. Todo termina apagándose en una curiosidad excéntrica. Llega como un destello extraño. En algunos pueblos rurales de Tailandia, cuando un farol se apaga antes de lo esperado, la gente lo interpreta como señal de que el deseo se cumplirá rápido. Es casi lo contrario de lo que tu intuición diría, pero te gusta la idea de que incluso el final pueda leerse como buena noticia. Sigues caminando y ves como algunos faroles se hunden lentamente. El agua sube por los bordes, la base de madera se ladea, y en cuestión de segundos desaparecen bajo la superficie. No hacen ruido, no protestan, solo se dejan llevar. Y ahí descubres algo. Incluso en la desaparición, hay belleza. El río no traga con violencia, recibe con suavidad. El reflejo de los faroles apagados es distinto. Sombros, dispersos, contornos fantasmales que apenas se distinguen del agua. Y sin embargo, también forman parte del cuadro. Como si el río te recordara que incluso lo que ya no brilla, sigue contando historia de pronto. Uno de los faroles encendidos se acerca demasiado a un apagado. La llama ilumina el papel húmedo, como si intentara devolverle la vida. Tú sonríes ante el gesto, aunque sabes que no hay regreso. Aún así, ese instante de proximidad se siente como un abrazo breve, una despedida cálida. Segundo chest. Con ternura, es el equivalente fluvial de intentar cargar tu teléfono con un cable roto en el aire. Aquí es más frío. O quizás solo lo percibes así, porque la escena se volvió más seria. Caminas despacio, consciente de que presencias no solo un viaje, sino un ciclo entero en nacimiento, resplandor, declive. Silencio en las estrellas arriba parecen observar también. Algunas titilan más fuerte, como si quisieran demostrar que entienden lo que ocurre abajo. Y por un momento te das cuenta de que todo el universo funciona igual, a luces que nacen, se expanden, se apagan. Los faroles son apenas un espejo íntimo. De esa escala cósmica un chapoteo rompe la solemnidad. Un pez golpea la superficie cerca de un farol hundido, como si viniera a inspeccionar qué es esa ofrenda. Tú piensas que el río tiene sus propios recolectores, sus propios lectores de mensajes, lo que se apaga para ti, tal vez empieza para ellos al final del tramo. Miras hacia atrás y el agua guarda tanto llamas vivas como sombras apagadas en ninguna. Imagen se siente trágica. Al contrario, es como ver una biblioteca donde cada libro, incluso los cerrados, sigue formando parte de la historia, y entiendes que la impermanencia no resta belleza, la completa. El río vuelve a sonar distinto, como si cambiara de escenario cada pocos kilómetros. Ahora no es solo agua deslizándose ni insectos acompañando, es una auténtica orquesta nocturna. Tú te detienes un momento y cierras los ojos para escuchar. Mejoran primero el ulular de un ave nocturna que parece tocar la flauta más melancólica del bosque. Luego, el golpeteo rítmico de las olas pequeñas contra las piedras de la orilla, como tambores suaves. Y encima de todo, el murmullo constante de los grillos, marcando el compás como si fueran los percusionistas principales
De pronto. Sientes que el río se ha transformado en una sala de conciertos sin paredes. Los faroles flotan, como focos, iluminando. Alice, tú sonríes, porque no pagaste entrada, pero recibes la experiencia completa. Imaginas el título del programa, Sinfonía en Agua Menor, interpretada por viento, insectos y fuego en papel reciclado. Primer chiste de la sección en un hecho histórico se cruza con la melodía en Mozart, siendo niño prodigio. Compuso sus primeras obras imitando sonidos de su entorno. Los historiadores todavía debaten si esa fascinación inicial provenía de la música que escuchaba en las cortes, o si, en realidad, los ruidos cotidianos inspiraron su creatividad. Tú piensas que, si hubiera caminado junto a este río, seguro, habría escrito una ópera entera basada en grillos y faroles. El aire vibra con cada nota improvisada. A veces, una ráfaga de viento añade un acorde inesperado, agitando los faroles como si fueran instrumentos de cuerda. Otras veces, un pez rompe la superficie y deja un chasquido seco, perfecto para un solo de percusión. Tú te ríes al pensar que este río es el único DJ que nunca repite la misma mezcla. Una curiosidad excéntrica se te ocurre. En la antigua Grecia, algunos filósofos creían que los astros producían una música inaudible, la llamada armonía de las esferas. Aquí, con el canto de las aves y el zumbido de insectos, parece que esa teoría se volvió audible solo que a escala Tejenau. Quizá no eran las estrellas, sino los ríos los que componían la melodía del universo. En los faroles se mueven como notas escritas en un pentagrama líquido. Algunos se agrupan y parecen acordes completos, otros se separan y suenan como notas solitarias, largas y sostenidas. Tú sigues el movimiento con los ojos, convencido de que cada giro de papel corresponde a una variación musical. De repente, un sapo suelta un croar grave y prolongado. Tú casi lo imaginas levantando una batuta invisible, como si dirigiera la orquesta desde la orilla. Los demás animales parecen responder, y por un instante todo adquiere un orden misterioso. Es el tipo de concierto que nunca se repetirá igual, pero que se siente perfecto en ese momento. El humor vuelve a ti. Si alguien grabara este espectáculo y lo subiera a YouTube, como música relajante para estudiar, tendría millones de visitas. Piensas que probablemente alguien ya lo hizo, pero que tu versión, en vivo, suena mucho mejor. Segundo chiste cumplido. El río sigue avanzando, y con él, la sinfonía. Tú percibes que los faroles, en lugar de flotar pasivos, parecen marcar también el ritmo. Sus llamas parpadean en compases, como si respondieran a los instrumentos invisibles. Es una ilusión, sí, pero una que te envuelve con tanta naturalidad que no quieres romperla con lógica. El concierto se prolonga mientras cada paso tuyo añade una percusión suave en la tierra húmeda. Y entiendes que, incluso, tú eres parte de esta orquesta. No hay espectadores, solo intérpretes. Agua, luz, viento, insectos, piedras. Y tú, al mirar hacia atrás, la orquesta no. Se detienen. Al mirar adelante, sigue reinventándose. Y en medio de ese flujo musical, descubres algo reconfortante, aunque no recuerdes la melodía mañana. Tu cuerpo la habrá escuchado y guardado, como se guarda un secreto dulce en la memoria. El río empieza a mostrar señales de cansancio, como si incluso el agua supiera que la noche está a punto de ceder. El cielo, todavía oscuro, se suaviza en un azul más claro, ese tono intermedio que anuncia que algo está cambiando. Notas primero en los faroles. Las llamas siguen brillando, pero sus reflejos ya no dominan la superficie. Poco a poco, la luz del amanecer se filtra y les roba protagonismo. Algunos faroles parecen resistirse, como estudiantes que no quieren entregar el examen al final de la clase. Otros, en cambio, aceptan con dignidad que su momento estelar está. Tú los observas con ternura. Saben que no pueden competir con el sol, pero aún así, siguen flotando, cumpliendo hasta el último segundo de su viaje. Un hecho histórico ampliamente conocido cruza tu mente. En el antiguo Egipto, el amanecer era venerado como renacimiento diario, con Ra, el dios Sol, navegando en su barca celestial. Los historiadores todavía debaten si esas representaciones eran metáforas puramente religiosas, o si también reflejaban una fascinación científica por los ciclos solares. Aquí, al ver los faroles apagarse frente al amanecer, ¿te parece que la misma narrativa se repite en pequeñas barcas de fuego, entregándole el escenario al astro mayo? En el cielo se tiñe de rosa y naranja, y por un instante, la superficie del río parece un lienzo pintado con acuarelas. Los faroles, que hasta hace poco eran las estrellas del espectáculo, ahora parecen acompañantes discretos. Tú piensas que es como cuando en un concierto aparece el artista principal, y todos los teloneros se vuelven anecdóticos.
Primer chiste de la sección en Anun. Curiosidad excéntrica cruza tu mente en algunas regiones del Himalaya. Los monjes meditan al amanecer frente al agua, convencidos de que es el momento en que el río revela más secretos. Tal vez aquí, los faroles flotantes sean testigos de esa revelación, aunque ninguno pueda contarlo en voz alta. El aire se enfría un poco más, pero ya no con la densidad de la madrugada, sino con la frescura expectante de un día naciente. Tú sientes que el viento también despierta, sacudiendo hojas y ramas, con un entusiasmo renovado. Los pájaros empiezan a sumarse, lanzando cantos que rompen el monopolio nocturno de grillos y ranas. Es un cambio de guardia, y los faroles parecen entenderlo. A uno de ellos, especialmente brillante, flota directo hacia un haz de sol que comienza a reflejarse en el agua. La luz del amanecer lo envuelve, y por unos segundos parece más vivo que nunca. Luego, la diferencia se vuelve evidente. La llama se debilita frente a la magnitud del sol. Tu sonríes es como comparar un meme viral con toda la biblioteca de Internet en hermoso, pero efímero. Segundo chiste cumplido, a los reflejos ahora se confunden. ¿Es la llama o es el sol? ¿Es el agua o el cielo? Por un momento todo se mezcla en un desenfoque dulce que no necesitas aclarar. El río mismo parece suspirar sostenido la noche, los secretos, las melodías, y ahora se entrega a la claridad del día. Caminas más lento, casi con pena, porque sabes que el espectáculo está cerca de terminar. Sin embargo, no hay tristeza en la escena, es más bien un cierre natural, como cuando una película termina sin giros inesperados, pero con una calma que te acompaña al salir del cine. El amanecer se afirma con fuerza. Las sombras retroceden, los colores se saturan y los faroles, dispersos, se vuelven figuras frágiles en un paisaje luminoso. Tú los miras como quien observa a los últimos invitados de una fiesta, recogiendo sus cosas para irse. El río, paciente, sigue llevándolos, pero ya no con el dramatismo de la noche, sino con la ligereza del día que comienza Y ahí, en ese cruce entre despedida y nacimiento, ¿entiendes algo? No se trata de apagar ni de perder, sino de dejar paso. Los faroles hicieron su parte. Ahora es turno del sol. El amanecer ya no se anuncia, se instala. El río refleja una claridad creciente, y los faroles que aún resisten parecen fósforos encendidos en medio de un incendio luminoso. Tú los observas, como quien se despide de invitados queridos. Uno tras otro, algunos se apagan en silencio, otros siguen flotando con terquedad, como si quisieran ver el día completo antes de rendirse. Los que quedan encendidos parecen más fuertes. Aunque sabes que es ilusión, a la luz del sol, los minimiza. Pero tu ojo insiste en rescatarlos. Tal vez porque hay algo conmovedor en esa obstinación, en querer brillar cuando ya no hace falta. Te recuerda a esos amigos que siguen contando chistes, cuando todos ya se pusieron serios, y en cierto modo, alegran más que molestan. Primer chiste de la sección en un hecho histórico aparece en tu mente. En muchas culturas, el amanecer siempre fue símbolo de victoria y vida renovada. Los romanos lo celebraban con himnos a Aurora, la diosa del alba. Los historiadores todavía debaten si esos rituales eran principalmente religiosos o si también servían como forma práctica de sincronizar las actividades colectivas al ritmo del sol. ¿Tú piensas que los faroles, con su luz menguante, son un recordatorio de que incluso en la era eléctrica seguimos necesitando símbolos para cerrar ciclos? Una brisa temprana sacude el agua y dispersa a los últimos faroles en direcciones diferentes. Cada uno parece tomar una ruta propia, alejándose como viejos amigos que ya no caminarán juntos. Tú los sigues con la vista hasta que la distancia los convierte en manchas casi invisibles. Una curiosidad excéntrica flota en tu mente. En algunos pueblos costeros de Filipinas, se decía que si un farol sobrevivía a toda la noche hasta el amanecer, era señal de que su deseo tenía coraje. No todos lo lograban, pero los que sí se consideraban especiales, casi benditos. Miras uno en particular, aún brillante bajo el sol creciente, y decides que ese tiene coraje, aunque no sepas cuál fue el deseo. El río sigue su curso con naturalidad, como si nada hubiera pasado. Ni los insectos, ni los pájaros parecen impresionados. Y sin embargo, tú sabes que fuiste testigo de algo irrepetible. No porque el fenómeno no vuelva a ocurrir, sino porque nunca será igual. Ni los mismos faroles, ni el mismo viento, ni tú con los mismos pensamientos. El sol ya ilumina tu rostro, cálido, implacable. Te obligas a parpadear varias veces, porque tus ojos aún buscan las pequeñas llamas, aunque el día las haya reducido. El viaje termina en silencio, pero no en vacío. En cada farol, incluso los que se apagaron temprano, dejó un rastro que ya es parte de ti,
Al final entiendes que los faroles nunca pretendieron vencer la oscuridad, ni competir con él. Solo querían viajar, encender un instante, acompañar al río en su eternidad. Tú los acompañaste también, y eso es suficiente. El río sigue avanzando, y con él también tu respiración. Ya no hay faroles visibles, solo un murmullo constante de agua que parece arrullarte. El sol brilla alto, pero en tu memoria todavía permanecen las llamas pequeñas, como puntitos suaves que parpadean detrás de los párpados. En la noche terminó, sí, pero no se fue del todo. Se quedó en esas imágenes que ahora descansan en ti. Y mientras el día se abre con sus tareas, sus ruidos y sus prisas, dentro de tu mente todavía camina ese desfile silencioso de luces sobre la bandeja, que el recuerdo se acomode despacio. No necesitas retenerlo con fuerza, basta con dejarlo reposar como se deja reposar una taza caliente sobre la mesa. El calor permanece, incluso cuando ya no ves el vapor. Así son los faroles, en ti en calidez, persistente, viollando, sin apuro. El aire se vuelve más ligero en tu pecho. Cada exhalation arrastra un poco de tensión, cada inhalación te devuelve calma. Tu cuerpo, sin que lo ordenes, encuentra su propio ritmo. Igual que los faroles encontraron el suyo en la corriente. La sensación de seguridad se instala como una manta suave. Estás aquí, a salvo, en calma, y nada te pide prisa. Las imágenes de agua, fuego y papel se convierten en un refugio silencioso que puedes visitar cuando quieras. Y, si en algún momento la rutina del día se vuelve demasiado ruidosa, recuerda esta escena en un río tranquilo, faroles que flotan en procesión lenta, el mundo entero iluminado solo por llamas pequeñas que, sin pretenderlo, lograron sostener la noche entera. Descansa en esa imagen. Deja que el murmullo del río te arrulle, que la claridad del día te abrace, y que las luces, aunque ya se apagaron, te acompañen un poco más en tu sueño.